Buenas noches a todos los hermanos que están conectados en este momento. Vamos a ver la aplicación de la predicación del día domingo recién pasado. Estamos en Efesios capítulo 5, eh, recorriendo, ¿no? En este caso, los versos 6 al 11 del capítulo 5, ya en una segunda parte de esta misma predicación que yo le coloqué el contraste absoluto. Contraste absoluto, ¿por qué? Porque está mostrando dos realidades el apóstol Pablo: la realidad en la cual viven y se manifiestan los incrédulos, y la realidad en la cual debiesen vivir los creyentes. Por eso el nombre, ¿no? Bastante directo, bastante concreto. Dicho eso, vamos a examinar eh, los tres puntos de la predicación. En el caso de la primera parte, el primer punto: cuídense de los falsos maestros, versos 6 y 7, la primera afirmación que hace el apóstol: que nadie los engañe con palabras vanas. Nadie los engañe. Existen entonces falsos maestros y palabras vanas, que son el mensaje que ellos tienen, ¿no? Y lo primero que el texto nos hace saber es que existen también creyentes que son responsables, ¿no? O más bien existen creyentes que somos responsables, porque el texto dice que nadie los engañe con palabras vanas. Y eso nos hace a nosotros, nos pone en el escenario de responder, de tener también el conocimiento necesario para no ser engañados. En este caso, ¿no? Lo que está usando el apóstol Pablo, él utiliza palabras vanas para hablar de las falsas doctrinas que, como decíamos el día domingo, tienen que ver de manera elemental con esta aceptación de un cristianismo que tolera el pecado. Y ahí nunca está de más volver a repetir esto. No significa que los creyentes no pequemos o que no nos equivoquemos. No está hablando de eso el apóstol Pablo acá con palabras vanas. Está hablando de personas que desde muy temprano en la iglesia comenzaron a enseñar que era posible, una vez que tú has puesto tu fe en Jesucristo, seguir viviendo una vida de pecado libertino, por decirlo de alguna manera. Entonces, eso es principalmente lo que el apóstol Pablo estaba aquí resolviendo, podríamos decir, o exhortando a los hermanos que no cayeran en este tipo de engaños. Eso es lo primero. Después el texto nos dice que lo que viene sobre, yo quiero aquí tomarme un poco más de tiempo y volver a leer con más calma, incluso algunas cosas que no leí, porque entiendo que pueden haber dudas respecto de lo que es la ira de Dios, ¿no? Entonces, dice que nadie los engañe con palabras vanas, y aquí viene esta parte, ¿no? Pues por causa de estas cosas la ira de Dios viene sobre los hijos de desobediencia. Ahí se ocupa esta palabra de la ira de Dios, muy resistida también en la actualidad, porque la mayoría de nosotros, o la mayoría de los seres humanos, entendemos que Dios no puede tener ira, ¿no? Como, o sea, un conocimiento más bien popular, ¿no? No puede ser un Dios airado porque como que no va con su santidad. Y entonces es bueno y es necesario que nosotros entendamos de que no solo aquí, sino que en otros textos, yo les leí uno más por lo menos el domingo, donde se menciona la ira de Dios, y aquí se menciona de manera directa, ¿no? La ira de Dios sobre los hijos de desobediencia. Y bueno, esta ira, ¿no? Hay que primero separar el concepto que nosotros tenemos respecto de lo que nosotros experimentamos como ira. Cuando uno ve a una persona airada, una persona enojada, una persona que está fuera de sí, que eh, la imaginamos, ¿no? Con roja, con prácticamente humo saliendo de sus oídos. Esa es como la imagen, ¿no? Alguien que está absolutamente fuera de control, en un enojo, en un arrebato violento, de que también hablamos hace algunas semanas aquí en Efesios. Eso es lo que comúnmente se puede expresar en los seres humanos. Pero cuando el Nuevo Testamento nos habla de la ira de Dios, está indicando la manifestación final de la venganza divina, como aquí, ¿no? Como aquí. Y también una manifestación de la ira de Dios en el tiempo actual.
Y yo les leí el domingo algunos ejemplos. Tenemos el diluvio, Génesis 6:8, la destrucción de Sodoma y Gomorra, Génesis 19. Tenemos también las plagas de Egipto, Éxodo 6:12, y las copas de ira en Apocalipsis 16. Esas son muestras bíblicas de que Dios responde con ira frente al pecado, ¿no? En determinadas situaciones. Otra cita más dice, cuando el apóstol habla de la ira de Dios, está señalando que Dios no es pasivo en relación al pecado. ¿Sí? Un Dios completamente santo, absolutamente santo, perfectamente santo, no puede ser pasivo frente al pecado. El término indica la oposición firme y efectiva de Dios hacia el mal. Eso es la ira, oposición firme y efectiva hacia el mal. Más que emoción, la ira es una actividad divina, es la resistencia al pecado. Esta parte me parece que yo no se la leí el día domingo por una cuestión de tiempo, pero es también importante saberlo. A veces se ha pensado que la ira de Dios se opone a su amor. ¿Sí? Eso es como desde la perspectiva humana, o no tanto humana, sino desde la perspectiva humanista, ¿no? Entonces, desde la perspectiva humanista, nosotros entendemos que la ira de Dios se opone a su amor. Pero bien se ha dicho que Dios no podría amar el bien si no odiara el mal. ¿Se entiende eso? Dios no podría amar el bien si no odiara el mal. Las dos actitudes son tan inseparables que deben tener los dos sentimientos o ninguno de los dos, ¿sí? Tanto la ira como el amor. De modo que la ira de Dios es la otra cara de su amor, porque es la oposición resuelta y activa hacia todo lo que es malo. Les repito esa idea. De modo que la ira de Dios es la otra cara de su amor, porque es su oposición resuelta y activa hacia todo lo que es malo, todo lo que hace daño, todo lo que destruye, todo lo que priva al hombre de ser lo que Dios quiere que sea, dice un comentarista. Entonces, esta ira, dice el texto que estamos leyendo, viene sobre los hijos de desobediencia, los falsos maestros a los cuales está aludiendo el apóstol Pablo. En la actualidad son los predicadores de un falso evangelio, un evangelio, como decíamos antes y dijimos también el domingo, liviano, un evangelio que no te exige dejar tu pecado, que te deja tal cual tú estás y no te muestra la verdad, ¿no? Del Evangelio que necesariamente va a traer cambios en la persona. Yo trataba de resumirlo con la siguiente frase, ¿no? Quieres los beneficios de la salvación, pero no el resultado de ella, y el resultado de la salvación en cualquier cristiano es la vida santa. Ahora, este tipo de evangelios, hermano, este tipo de evangelio liviano o light, es cada vez más popular, ¿sí? Es cada vez más popular y lo más probable es que siga siéndolo así. O sea, conforme pasan los años, vamos a estar viendo estas manifestaciones de evangelio. Probablemente vamos a ver lugares llenos con personas que van a seguir este tipo de mensajes. No nos debe llamar la atención. Ahí tenemos que nosotros seguir las indicaciones que están más abajo, ¿no? De no participar con ellos. Y bueno, aquí justamente viene esta indicación del apóstol, ¿no? Frente a este tipo de personas, dice, por tanto, no sean partícipes con ellos. ¿Qué es no ser partícipe? No oír las enseñanzas. Aquí tal vez una salvedad. Hay áreas de la teología, del cristianismo, hermanos que se dedican a la apologética. Entonces es obvio que ellos van a tener que escuchar a estas personas, leer a estas personas para poder refutar sus enseñanzas. Pero eso yo creo que es bien particular y probablemente no todos nosotros tenemos ese tipo de llamados. Pero si alguien tiene esa inquietud como de defensa de la fe, probablemente va a tener que participar en un sentido de inspección en las enseñanzas que estos hombres están dando. Pero como les dije antes, ese es un bajo porcentaje por ejemplo, una iglesia local como la nuestra, un bajo porcentaje. En general, no debiésemos participar de las enseñanzas de cualquier falso maestro, incluida esta falsa enseñanza. MacArthur me parece que tenía una cita por ahí que decía que
nosotros no debiésemos estar tan preocupados o ocupados de estudiar el error, sino que de estudiar la verdad, porque conforme tú estudias la verdad, puedes discernir el error con facilidad. Y eso es una gran verdad. Se da el ejemplo, yo lo he dicho en más de alguna oportunidad, de los billetes falsos, ¿no? ¿Cómo tú conoces un billete falso? Conociendo el billete verdadero. Entonces, cuando tú tienes experiencia, solo tocas el billete y ya sabes que es falso. Eh, Sucede algo similar también con la verdad y la falsedad de los falsos maestros. Tú oyes o escuchas o lees algo y ya te das cuenta que eso no encaja con lo que la Biblia enseña de manera clara. Dicho eso, verso 7, por tanto, no sean partícipes con ellos, ¿no? Bueno, eso es lo que yo estaba tratando de explicar recién, haciendo también una alusión a que aquellos que tienen una inquietud más también apologética de defensa de la fe, también se puede, van a tener que participar, pero obviamente tienen que cuidarse también. Eh, a los que les gustan más los youtubers y eso, hay un caso de un joven argentino que, bueno, él de hecho estaba en la rama de la apologética, en el, digamos, dentro de los evangélicos, y bueno, el hombre finalmente terminó abrazando el catolicismo romano. Eh, se llegó a convencer del catolicismo romano tenía la verdad y dijo, no, yo ahora soy católico romano. También porque está ese peligro, ¿no? Si a veces no tenemos bases sólidas, yo no sé la realidad si él participaba o no de una iglesia local, no lo sé, pero ahí también a veces se pueden dar esos riesgos, esos peligros, tenemos que tener también cuidado en ese sentido. ¿Y en qué otras formas nosotros podemos participar o, como dice el texto, no participar? Eh, Aquí se está refiriendo el texto a personas, ¿ah? A personas, porque después hay una distinción respecto de las obras más adelante. Aquí se refiere a personas, o sea, no participen con quienes distorsionan la verdad. Hoy día tenemos los medios audiovisuales, hay mensajes allí en internet por doquier. Eso obviamente es una forma de participar o no con este tipo de mensajeros. Yo también pensaba en algo que no he mencionado esta semana y es el tema de la música. El tema de la música actualmente, bueno, el reggaetón ya está algo más pasado de moda, pero en su reemplazo ha venido esto de la música urbana, también con un fuerte contenido de inmoralidad sexual en sus letras. Eh, y bueno, ahí quizás el llamado no sea tanto para nosotros. Yo no creo que alguno de nosotros esté escuchando música urbana o música de reggaetón, pero sí para nuestros hijos, ¿no? Y hacer una labor didáctica con ellos. Yo creo que es muy fácil, por ejemplo, hay que ver que hacer una tarea, ¿no? De sacar la letra, de escribirla y mostrársela. Mira, esto es lo que están cantando. Y cuando hablas, por ejemplo, de las mujeres, ¿tú crees que esto es una mujer? ¿Esto es la definición de una mujer que tú debieses tener? O de la vida, porque hablan de las drogas, son también apologías a las drogas. Entonces usted toma eso y se lo enseña a su hijo. Creo que es un buen ejercicio, un buen ejercicio. Y de una buena forma de no participar, ¿no? Los hijos están con nosotros o mientras estén con nosotros en nuestras casas deben regirse por las normas que establecen los padres. Y bueno, aquí no estoy defendiendo el autoritarismo ni nada de eso, pero hoy día se ha ido hacia el otro extremo, al extremo de que todo es flexible, de que no hay que presionar mucho a los chicos, no hay que prohibirles mucho, porque si no van a terminar colapsando, como estamos en esta generación de cristal que se dice. Y bueno, la Biblia nos enseña que los papás tenemos una gran responsabilidad allí. Entonces, vaya ahí para los que tenemos padres, bueno, caso tenemos hijos más pequeños, pero los que tienen hijos adolescentes o jóvenes y están viviendo con ustedes, ustedes tienen la responsabilidad mientras sus hijos estén con ustedes. Eso es así. Bien, ahí ves esas aplicaciones prácticas en ese caso. El segundo punto, la diferencia entre las tinieblas y la luz. Aquí se ocupan estos simbolismos de la luz y la oscuridad. Y verso 8 y 9 leámoslo para recordar. Dice, porque antes ustedes eran tinieblas, pero ahora son luz en el Señor.
anden como hijos de luz, más abajo, y ahí viene cómo luce ese andar en luz, ¿no? Ese vivir en la luz consiste en toda bondad, justicia y verdad. Ese es el punto número 2 de nuestra predicación. Déjeme avanzar acá para ver qué aplicaciones prácticas podemos también establecer acá. El contraste también acá es absoluto, ¿no? ¿Cómo se llama esta serie de predicación dentro de Efesios? Se contrasta las tinieblas que éramos en el pasado con lo que somos ahora, luz en el Señor. Yo les decía el domingo, y muchos comentaristas dicen lo mismo, no era que anduviésemos en tinieblas, sino que éramos tinieblas. Entonces lo que quiere ahí Pablo recalcar era lo perdido que estábamos. Lo perdido que estábamos, no solo estábamos así como sin brújula, no teníamos idea de nada, hermanos. Éramos tinieblas. Así, esa es la descripción que el apóstol inspirado por el Espíritu Santo hace de la condición del hombre antes de venir a la fe. Recuerde que en Efesios capítulo 2 ahí partiendo, dice que estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. Lo leía yo el domingo, que corríamos en la corriente de este mundo, bajo el príncipe de la potestad del aire, etcétera. Son gráficas, son descripciones que la Biblia hace de nuestra realidad espiritual antes de venir a la fe. Y ahora sí está el contraste, ¿no? Ahora son luz en el Señor. Y, y así como de contrastante es la tiniebla con la luz, así nosotros también debiésemos vivir hoy en día delante del Señor. Dice el andar. Recuerde que en general cuando dice anden, se refiere a un estilo de vida, ¿no? Un estilo de vida. Eso está graficando aquí. No es algo puntual o esporádico, es un estilo de vida que nosotros practicamos, el andar. Y aquí nos dice el apóstol Pablo, nos da mucho lugar a la especulación, es como lucen aquellos que andan en luz. Porque el fruto de la luz, dice, consiste en toda bondad, justicia y verdad. Entonces, en estos tres elementos tenemos que pensar que la semana anterior estuvimos viendo, no con tanto detalle, pero sí abordando el tema de la inmoralidad sexual, la avaricia. También ahora vimos un poco las palabras vanas, etcétera. Pero ahora se nos habla en términos propositivos, prescriptivos, o sea, qué es lo que tenemos que hacer, cómo debiésemos lucir en vista de que ese pasado pecaminoso quedó atrás. Lo que ahora debiese caracterizarnos es toda bondad, noten ahí el término absoluto, toda bondad, y ese toda también alcanza la justicia y alcanza la verdad. Esa debiese ser nuestra meta constante, esa debiese ser, hermanos, nuestra meta diaria, poder vivir manifestando bondad, justicia y verdad. Hay muchas definiciones respecto de esto, yo me quedé con la más simple, que me parecían muy pragmáticas, muy prácticas, ¿no? Bondad es amor en acción. Entonces, ahí pensamos en esto nuevamente, ¿no? La Biblia nos llama constantemente a manifestarnos amor eh, de todas las formas que nosotros podamos hacerlo. Y eso es en la realidad de la iglesia, en la realidad de la familia. Eh, Aquí tal vez estableciendo el contraste, ¿no? Recuerden que, por ejemplo, la inmoralidad sexual es una distorsión del amor, ¿sí? Una distorsión del amor, creo que esa es la palabra, ¿no? Distorsión. Entonces ahora Pablo vuelve y en positivo dice que tenemos que manifestar esta bondad que es el amor en acción, ¿no? Y ese amor en acción tiene que ver ya no tanto pensar en mi satisfacción, sino en cómo yo puedo bendecir a los demás, ¿sí? Recuerde que el amor es dar, amor es dar. Entonces, ahí debiésemos nosotros pensar siempre, ¿no? No solo ahora, sino pensar siempre en qué muestras de amor nosotros podríamos hacer para nuestro prójimo, para nuestra familia, en el contexto de la iglesia local, hasta en tu trabajo, hermano. ¿Cómo yo puedo manifestar actos concretos de amor hacia los demás? Donde yo me estoy postergando a mí para bendecir a otros. Eh, Eso podría ser una forma de poder mirar esto. Justicia significa rectitud de carácter ante Dios. Siempre nuestra relación
es de carácter horizontal, ¿no? Perdón, vertical con Dios, vertical. Y luego también va a ser horizontal en relación a los hombres, ¿no? Entonces, esta justicia, este carácter transformado, podríamos también entenderlo como integridad, integridad. Buscar crecer en justicia, buscar crecer en integridad delante de Dios. O sea, si lo hacemos delante de Dios, en consecuencia, será también delante de los hombres, será delante de las personas de la iglesia, los hermanos de la fe, delante de tu familia, en tu trabajo, donde tú vayas, vas a ser el mismo, y esperemos que sea el mismo hombre o mujer regenerada y no el mismo persona con problemas de carácter, ¿no? Sino que el mismo en términos positivos. Ese es un poco también el desafío. Y ambas cualidades, ¿no? Justicia y bondad, están basadas en la verdad, y esa verdad, sabemos nosotros y hemos entendido, se conforma por la voluntad de Dios revelada en su palabra. Entonces aquí tenemos estos tres elementos, hermanos, en los cuales les invito a pensar, ¿no? A meditar. ¿Cómo está mi manifestación de bondad? ¿Cómo está mi manifestación de justicia, de verdad? ¿Se nos conoce por esto? Eh, yo le puse acá, esta es la triada de la luz, ¿sí? Los tres elementos que Pablo define como luz, que no son alternativos, que no está hablando de los pastores, que no está hablando de personas con algún cargo en la iglesia, está hablando de los cristianos. Él se está dirigiendo a los efesios. Ahí habían probablemente creyentes ancianos, jóvenes, mujeres, casados, solteros, había de todo. Todos ellos tenían que obedecer a este patrón. Todos ellos tenían la responsabilidad de andar en esta triada de luz, que se manifiesta en bondad, justicia y verdad. Este es el fruto que se espera de cualquiera de nosotros, hermano. No de aquellos que son más maduros. Lo que sí tendría que pasar, ¿no? De manera obvia, es que conforme pasan los años, eh, yo pueda ir creciendo más en bondad, en justicia y verdad. Es obvio que un creyente de un mes o de un año no va a manifestar el mismo grado de bondad, de justicia y verdad que uno que lleva 10. Al menos no debiese ser así. Eh, Debiésemos siempre ir creciendo, hermano, madurando como creyentes. Y eso alcanza necesariamente todos los aspectos, todos los ámbitos y todos los escenarios en los cuales nosotros nos desenvolvemos. Eh, eso, eso también debemos considerarlo siempre. Y debe ser así, porque imagínense, ¿dónde si no más va a ser más claro que somos hijos de luz si no es en medio de las tinieblas, en medio de las personas de que no conocen al Señor? En la iglesia, claro, todos podemos lucir bien, todos podemos ser buenos, pero nuestros trabajos o donde nos desenvolvemos y nos relacionamos con otras personas, allí es necesario también que seamos luz, que seamos el mismo siempre, persiguiendo estas manifestaciones, estos frutos, como dice Pablo, de la luz. Y bueno, finalmente, el punto 3, disciernan y actúen. Disciernan y actúen, versos 10 y 11. Vamos a leerlos de nuevo. De nuevo. Dice, examinen qué es lo que agrada al Señor y no participen en las obras estériles de las tinieblas, sino más bien desenmascárenlas. Hasta ahí quedamos el domingo, el día, este domingo que viene vamos a tomar desde allí para seguir también la idea porque está obviamente muy conectada. Pero yo le coloqué a este punto 3: disciernan y actúen. Lo primero que hay que discernir, ¿no? Examinen, otra vez, iglesia, examinen. No que otro examine por ti, sino que cada creyente es llamado a hacer este examen. Examine qué es lo que agrada al Señor. Y yo pensaba esto hoy día y creo que hay algo que los que no lo han incorporado o los que lo han olvidado tal vez, tenemos que hacer. Y es preguntarnos más si lo que nosotros estamos haciendo agrada al Señor, si los planes que yo tengo agradan al Señor. Hay cosas claras, como en el texto, ¿no?
El pecado inmoral no agrada al Señor, pero que yo ande en bondad, en justicia y verdad, eso sí agrada al Señor, eso es claro. Hay otras cosas que son más difíciles a veces de distinguirlas, son como áreas grises, dicen algunos. Eh, pero al final de cuentas, hermano, no son tan grises las áreas, porque lo que agrada al Señor necesariamente va a traer gloria a su nombre, ¿sí? Entonces, lo que agrada al Señor siempre el tránsito de lo que agrada al Señor siempre va a ser santidad, siempre va a ser algo santo, ¿no? Yo no puedo agradar al Señor pecando o haciendo las cosas a mi manera. Siempre, lo que agrada al Señor siempre va a ir por el tránsito de la obediencia, de la santidad, de lo que Dios me ha revelado en la palabra. Y yo pensaba en esto hoy día y creo que a veces tenemos que volver a esto y antes de actuar y antes de ejecutar el plan o antes de aceptar una oferta laboral, qué sé yo, preguntarnos, ¿y esto agradará al Señor? ¿Esto que yo voy a hacer ahora? ¿Agradará al Señor? Entonces detenernos y tal vez no tomar la decisión hasta que tengamos absoluta claridad de que eso de verdad agrada al Señor. Em, Se decía, me acuerdo, probablemente algunos de ustedes también lo conocen así, este hermano está en el primer amor, ¿sí? Como ahí hablando, haciendo alusión a Apocalipsis, han perdido su primer amor. Entonces el hermano que estaba en el primer amor era un hermano que vivía de esta manera. Vive pensando en qué agrada al Señor. Y eso lo hace andar con mucho más cuidado, con mucho más detención frente a sus decisiones. Y yo creo que eso, hermano, tenemos que nosotros recobrarlo y aplicarlo más en la práctica. Verso 12:2 de Romanos es clave aquí. Esto es clave, hermano. A veces nosotros nos preguntamos, pero ¿cómo yo aprendo a agradar al Señor? Eh, Romanos 12:2 nos dice, no se adapten a este mundo. O sea, no hay forma en que yo me adapte, no hay forma en que que el mundo me permee en mi cabeza, en mi forma de pensar, y yo agrada al Señor. No hay forma. Lo primero que el apóstol dice, no se adapten a este mundo. Entonces, los parámetros de éxito de este mundo, los parámetros de felicidad de este mundo, están todos contaminados, ¿sí? Entonces, yo no, como creyente, lo primero es no adaptarnos, reconocer esos patrones, reconocer todo aquello. Y lo segundo que dice, sino transfórmese mediante la renovación de su mente. Necesitamos esta transformación que entiendo en el texto dice que es algo constante. ¿Sí? No es como que mi mente se transformó cuando yo me convertí y ahora ya estoy listo y preparado para discernirlo todo, para saber qué agrada o no al Señor de manera automática, ¿no? Parece ser que es un proceso gradual que nos acompañará durante toda nuestra vida. Transfórmense, sí, transfórmense mediante la renovación de su mente. Y esa renovación de nuestra mente no viene por osmosis, ¿no? La osmosis es el proceso donde se explicaba en ciencias naturales que pasaban los gradientes de donde había más a donde había menos, eso creo que era. No viene automático, no es mágico. Eso requiere de parte nuestra un ejercicio, un esfuerzo, por así decirlo. Me dice, para que verifiquen cuál es la voluntad de Dios, la cual, otra vez, ¿se dan cuenta? En Romanos también hace responsable a sus destinatarios, para que verifiquen cuál es la voluntad de Dios, lo que es bueno, aceptable y perfecto. Tenemos entonces esta responsabilidad de examinar, de verificar lo que le agrada al Señor y ese contenido, hermanos, ustedes lo saben muy bien, está en su palabra. Eh, Aquí podríamos ir de pensar, ¿no? en cosas prácticas y elementales, desde lo más básico y elemental, como es, primero, asistir al servicio, a oír la palabra del Señor. Eh, Porque si usted no está asistiendo y oyendo la palabra del Señor y no tiene esto como prioridad importante en su vida, eh, difícilmente va a poder desarrollar un mayor compromiso, una mayor disciplina en la esfera de lo personal.
Entonces, el congregarnos, el oír la palabra en comunidad, el oír un mensaje en comunidad, eh, tiene algo especial de parte de Dios. Entonces, eso es lo primero, y tener también la actitud correcta. Eh, Escuchar la palabra del Señor no es escuchar una charla, eh, es estar oyendo, ¿no? La palabra de Dios predicada, y eso debiese a nosotros mantenernos con seriedad, con expectativa, y oyendo lo que Dios está diciéndonos. Porque tal vez, hermano, solo tal vez, puede ser la última oportunidad que oigamos un mensaje como ese. Y si estuvimos distraídos o si llegamos cansados y nos dormimos en el servicio o nos dormimos durante la predicación, eh, habremos estado eh, durmiendo mientras Dios quería decirnos algo. Y eso es lamentable y es preocupante para nosotros. Eh, Así que desde allí en adelante, ¿no? Desde eso básico y elemental hasta cosas que son eh, más laterales o colaterales que tienen que ver con el tiempo que tú también destinas a leer la Biblia, por ejemplo, o a tomar algún libro, o a seguir algún estudio. Eso también es obviamente muy importante. Este hecho de hacer este ejercicio, ¿no? De examinar, nos va a llevar a dos cosas. Uno es no participar, el verso 11, no participar en las obras estériles de las tinieblas. Y aquí está la distinción que yo les decía antes. Eh, en la primera parte del sermón dice que no participen con ellos. Y hace eso, se está refiriendo a las personas, a los falsos maestros, en el primer punto. Pero ahora dice, no participen en las obras estériles de las tinieblas. No sé si se dan cuenta, pero hay una diferencia. Primero se estaba refiriendo a personas, falsos maestros. Ahora es más amplio aún porque está hablando de las obras de las tinieblas. Y estos son actos. Entonces, esto abarca más, ¿no? Las obras estériles de las tinieblas son mucho más amplias que incluso lo que podían ser los falsos maestros. Porque imagínese usted cuando pensamos en qué son las tinieblas. Eh, Incluye todo lo que hace aquel que vive en tinieblas, o aquel que es tinieblas, usando las mismas palabras del apóstol Pablo. El que vive en tinieblas vive no haciendo lo que glorifica a Dios. Nada de lo que hace un hombre que no conoce a Dios glorifica a Dios. Así sea esto bueno. Un hombre que no conoce a Dios, que no es convertido, puede, qué sé yo, donar millones de pesos a instituciones de desposeídos. Pero eso no glorifica a Dios. Eso no glorifica a Dios porque muy probablemente ese hombre está satisfaciendo su propio ego al desprenderse de esas cosas materiales. ¿Se dan cuenta? Em, y, y entonces el término no participar en las obras estériles de las tinieblas es muy amplio y nos da mucha tarea a nosotros, porque nosotros en general estamos constantemente relacionándonos con personas que están en las tinieblas, con personas que no están en la luz. Y el texto nos está diciendo, no participen en las obras estériles de las tinieblas. Primariamente pecados, ¿no? Primariamente los pecados de los cuales hemos estado hablando esta semana, pero también obras estériles, como yo les decía en una definición negativa, todo aquello que no glorifica a Dios. Y aquí recordarles lo que yo trataba de ilustrar el domingo, frente a una situación, ¿cierto? Que nos toca escoger si participar o no, si ir o no, si asistir o no. Y lo mismo que yo dije la semana anterior respecto del punto que estábamos tocando en esa oportunidad. Es altamente probable, hermanos, no quiero ser categórico aquí, pero es altamente probable que cuando nosotros estamos pensando en una situación, en una invitación que me hicieron a participar en algo, y yo tengo esta disyuntiva
es muy probable que esa disyuntiva provenga de Dios mismo, el Espíritu Santo. ¿Sí? Porque si yo tuviese la libertad de decir, yo puedo ir sin problema, yo puedo estar ahí en ese ambiente sin ningún problema, no vendría ese cuestionamiento interno. Entonces, ese cuestionamiento interno, hermanos, es muchas veces el Espíritu de Dios eh, previniéndote de que no estés participando de ciertas situaciones, ¿sí? Lamentablemente muchas veces somos porfiados, lo hacemos igual y nos venimos a dar cuenta cuando estamos en la situación de que no debiésemos haber estado allí. Y perdimos tiempo, a lo mejor hasta perdimos recursos eh, que podríamos haber invertido perfectamente en otra cosa. Así que eso también como un consejo práctico que les puedo dejar respecto de eso. Lo segundo que ocurre, ¿no? Cuando yo, cuando nosotros descubrimos lo que agrada al Señor, sino más bien desenmascararlas. Ahí hablando otra vez de las tinieblas, ¿no? O sea, no participemos, pero ahora desenmascárenlas. Pónganlas en evidencia. Y aquí yo les quería hablar un poco de la disciplina más clásicamente definida en el contexto cristiano, ¿no? De cuando un hermano peca. Bueno, esa disciplina tiene que ver, como la mayoría de ustedes saben, en buscar a ese hermano, llamarle al arrepentimiento, luego ir con dos o tres y llamarle al arrepentimiento si no se ha arrepentido, y una tercera oportunidad, decírselo a la iglesia si este hermano no se arrepiente. Dice el texto que debemos tenerle por gentil y publicano. Ese es como el proceso de la disciplina que más se describe. Hay otras también formas de disciplina que la Biblia describe. Yo estoy a estas alturas casi convencido de que no es la única forma. Hay otras también que incluso pueden ser hasta más severas, sobre todo cuando el tipo de pecado cometido es más grave. Y encontramos indicaciones también como las que leímos antes, ¿no? Yo de hecho la tenía el domingo aquí en 1 Corintios 5 9 al 11. En mi carta les escribí que no anduvieran en compañía de personas inmorales. No me refería a la gente inmoral de este mundo, o a los codiciosos o estafadores, o a los idólatras, porque entonces tendrían ustedes que salirse del mundo, sino que en efecto les escribí que no anduviesen en compañía de ninguno que llamándose hermanos. ¿Se dan cuenta? Esto es radical, hermanos. Esto es radical, esto es, como dice, cortar por lo sano. Entonces esto es incluso más severo que la disciplina, digamos, clásica, le estoy diciendo yo. Dice, sino que en efecto les escribí que no anduvieran en compañía de ninguno que, llamándose hermano, es una persona inmoral, o avaro, o idólatra, o difamador, o borracho, o estafador. Con esa persona ni siquiera coman, dice el apóstol Pablo. Y aquí el texto es absolutamente claro. Es decir, alguien que se dice cristiano, pero que finalmente su forma, su vida, demuestra que no lo es. En este caso, el apóstol Pablo es absolutamente directo y a nosotros nos puede, si usted lee este texto, hermano, le puede parecer radical, pero bueno, eso tiene razones también de fondo de por qué tiene que ser así de radical ese corte, ¿no? Porque estamos frente a personas que conocieron la verdad. No está hablando de incrédulos. De hecho, el apóstol hace la diferencia. Yo no les estoy hablando de incrédulos. Yo no estoy hablando de no creyentes, porque si fuese así, ustedes tendrían que salirse del mundo. Tendrían que irse allá a la montaña a vivir solos. No. Estoy hablando de aquellos que dicen que son cristianos, pero son personas que cometen este tipo que son personas inmorales, dice el texto en el verso 9. Inmoral, avaro, idólatra. Es muy similar, hermanos, a lo que hemos estado compartiendo en Efesios. Y, bueno, eso, déjeme ver si anoté algo más acá. No, eso era en términos de desenmascarar. Y una segunda también aplicación es que nuestras vidas, cuando andamos en toda bondad, justicia y verdad, también desenmascaran, ¿no? El estilo de vida pecaminoso, ya sea de personas que dicen que son cristianas y no lo son,
pero también de los no cristianos, ¿no? De los no creyentes. Ponen en evidencia, o sea, esa luz que estamos irradiando pone en evidencia de que Dios existe, de que Dios es real y de que las personas están en tinieblas, por decirlo de alguna manera. Así que, bien, hermanos, yo creo que por ahí ya estoy terminando por el día de hoy. Vamos a, vamos a orar para entregar esta enseñanza. Espero haya sido, hermanos, de bendición, al menos alguno de los puntos. Padre, te doy gracias por permitir volver sobre esta enseñanza. La verdad es que todos aprendemos, todos somos instruidos, todos somos desafiados. En la medida que vamos caminando contigo, eh, los detalles se van haciendo más evidentes. Eh, los detalles de nuestra vida, Señor, se van haciendo, Señor, más, eh, se va haciendo mucho más evidente, Señor, lo que nosotros tenemos que cambiar. Y cuando nos exponemos a textos como este, nos damos cuenta de que aún nos falta mucho, pero que tú sigues obrando en nosotros, Señor. Te ruego que tú hagas tu obra, Señor, que no nos permitas darnos por vencidos, sino que trabajes en cada uno de nosotros, Señor. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén y amén.